¿Alguna vez tiró piedras en la calle, Virgilio? Sí, por supuesto, pero muchas veces. Muchas veces. Ah. Era presidente del Consejo Estudiantil. Por eso le digo, un estudiante que se precie del Montúfar, un estudiante que se precie del Montúfar o del Mejía, no se gana las elecciones claro, del Consejo Estudiantil. sin tirar una piedra. No, por supuesto. Y yo no reniego de eso, y yo lo puedo plantear no solo como un hecho anecdótico, sino porque creo que las circunstancias que en ese momento el Ecuador vivía nos exigían un compromiso firme, un compromiso radical y sin ambigüedades, de tal manera que eso es lo que le planteamos a los compañeros del Montúfar. Y luego también yo ya en estos años estaba muy involucrado en las actividades con distintas organizaciones de sectores sociales, campesinos e indígenas. Participaba en un proceso que llamaba la Coordinadora Popular y coordinábamos en el campo con una coordinadora por la solución de los conflictos de tierra, en la que había aproximadamente 320 conflictos, que fueron los que se aglutinaron para el levantamiento de 1990. Por eso en el levantamiento, básicamente jóvenes de aquí, de las ciudades, lo que hicimos para lograr que la reflexión llegue a Quito también fue tomarnos la iglesia de Santo Domingo. Y del 84 al 88 ya era un momento difícil, fue un momento duro. Yo estaba ya muy vinculado al trabajo barrial, organizativo, al trabajo con organizaciones campesinas, con organizaciones indígenas. ¿Ah? Porque efectivamente se vivía un momento de represión muy fuerte, muy fuerte. La presencia de los escuadrones volantes, la presencia de lo que es un aparato represivo. ¿Usted fue agredido por la policía? Yo fui detenido en el 83, bueno, en las manifestaciones estudiantiles, pero después, cuando yo era presidente, fíjese que había mañanas en que mi madre me lloraba y me rogaba para que no salga de la casa, porque efectivamente existían anónimos que nos lanzaban bajo la puerta. Yo vivía en la Mena 2 con mis padres y nos lanzaban anónimos diciendo que si ahora sacamos al colegio, ahora nos van a matar. Entonces, cosas de esa naturaleza, ¿no? Y en el 87, que yo fui y participaba en MUISNE, de unos encuentros campesinos y de encuentros juveniles, cuando salíamos fuimos secuestrados, porque nosotros no sabíamos que nos estaban deteniendo. Fuimos secuestrados, interceptados, nos encapucharon, nos pusieron en una camioneta y bueno, después nos llevaron 2 horas en este trayecto. Realmente a donde nos trasladaban fue a un cuartel en la ciudad de Esmeraldas. Al padre Graciano le dejaron, porque fue con Graciano además que me tuvieron, al padre Graciano le dejaron en el cuartel y a mí me llevaron a una cárcel pública, pero sin que nadie sepa que yo efectivamente estaba detenido. ¿Y eso cuánto tiempo duró esa detención, ese secuestro que usted señala? Estuve 4 o 5 días y realmente, o sea, nadie sabe en qué habría parado eso, de no ser tengo que decir, por el obispo de Esmeraldas. El obispo, al ver que no había noticias del padre, al segundo o tercer día empezó a buscarnos y el obispo de Esmeraldas fue, entiendo que a dar una misa a la cárcel pública de Esmeraldas, dio la misa y cuando él terminó, él empezó a gritar nuestros nombres. No, pues nadie le dijo que estábamos ahí, él empezó a gritar nuestros nombres. Entonces yo avancé a escuchar y respondí que efectivamente estaba ahí, que también gritaba, y entonces el obispo se inquietó, nos empezó a buscar y obviamente al que encontró fue a mí, y a partir de eso tuvieron necesariamente que sacarnos, pedirnos disculpas, decirnos que todo había sido, claro, decirnos que todo había sido un error y tuvieron que liberar. Es uno de los... Yo cuento una anécdota que me tocó vivir. Esta anécdota es real, ahí al interior de la cárcel. Estaba 2 o 3 días ahí y obviamente, como a mí no había quien me lleve comida, tenía que comer lo que efectivamente había solidaridad en esas cárceles. La persona que dirigía ahí el caporal, ¿sí? él me preguntó si sabía leer y escribir. Le dije que sí, que obviamente, y él me dijo que haga una carta. Bueno, esa carta era una carta de arrepentimiento a su mujer, en el que le decía que le ayude a salir, que después de que él salga, él va a cuidar de los negros, va a cuidar de la familia, así le decía, va a cuidar de los negritos, de la finca. Nombraba a cada uno de sus hijos y que ahora él va a ser un hombre bueno, que se arrepentirá. ¿Y por qué le pidió que usted escriba? ¿Él no sabía escribir? No sabía escribir. No sabía escribir. Correcto. Bueno, yo escribí la carta, realmente una carta conmovedora, ¿no? Conmovedora, que él se arrepentía. Y después le ofrecía que después de este difícil momento va a venir un momento distinto, de felicidad, ¿no? Cuando yo terminé de leer una carta, efectivamente conmovido, me dijo, bueno, ya, ahora escribe otra,
pero con otro nombre, y cambia los nombres de estos negritos por estos, ¿no? Bueno, escribí 7 cartas, 7 cartas escribí. Yo siempre utilizo esto como ejemplo de lo que le pasó al país con el Fondo Monetario Internacional. Era exactamente lo mismo. Y bueno, yo me casé muy joven, a los 21 años, y de ahí, claro, de ahí tengo una hija que es Claudia Rebeca, una hija ya, es una hija que ahora ha terminado de estudiar, ha terminado su maestría, espero que efectivamente termine también de hacer la tesis, y que ya hace su vida. Y tengo un hijo de 8 años, va a tener 8 años, que es Martín Eloy. Y bueno, ahí ha sido difícil. Yo creo que es de las cosas más difíciles seguramente no poder haber logrado consolidar una relación familiar, y ahora lo que intento es tener la mejor relación posible con mis hijos. Ahora, precisamente ahora en este mes, Martín está conmigo, Martín está conmigo ahora. Para venir acá hemos tenido que hacer una serie de arreglos. Pero yo le dije que lo traiga y usted me dijo que es un remolino. Sí, es que... No le voy a preguntar por qué le puso Eloy, ya me imagino por qué. Pero una vez fuimos a grabar un segmento en un canal de televisión, un segmento de opinión, y le habíamos advertido 100.000 veces donde tiene que estar, y en medio de la grabación, en primer lugar empezó a meter la mano, después poco a poco la cabeza, ¿sí? Entonces, y se metió en la grabación. Sí, se metió en la grabación. A ver, yo intento hacer tratar de, en primer lugar, concentrarme efectivamente en el trabajo. No solo en el trabajo, en la vida mismo, en mis hijos. En los hijos. Sí, y también, o sea, digamos, intentando fortalecer, intentando también construir una relación de pareja, ¿sí? Eso es a veces muy difícil de explicar, porque obviamente la gente que nos ha apoyado, la gente que nos ha dado el voto, piensa, y yo digo con razón, si a veces nos explica que tiene el derecho de pedirnos que estemos cuando sea. Y a veces el cuando sea son en reuniones los sábados o en reuniones los domingos. ¿Desde cuándo liguista Virgilio Hernández? Ese fue mi primer acto de subversión en la vida. Mi padre era hincha a muerte del América. De hecho, desde que descendí del equipo Cebollita. Yo alguna vez en una Copa Libertadores llevé a la fuerza a mi padre porque él no ha vuelto a pisar un estadio. Él era hincha de la América, hincha del equipo Cebollita. Y yo, no sé, tenía 7 años por ahí seguramente, con ese equipo maravilloso que tenía la liga, con Walter Maeso en el arco, Bolaños era el alterno, teníamos a los hermanos Aguirre, a JJ Pérez, ¿sí? Era el Polo Carrera, ¿sí? Era el equipo de ensueño de la liga. Entonces yo llegué al estadio, sí, que para mí además fue una impresión realmente. ¿Y era la Atahualpa? Claro, la Atahualpa. Recuerdo siempre esta canción de Calamaro, ¿no? Del Estadio Azteca, porque para mí la impresión de entrar a la Atahualpa fue una cosa increíble. Y ver luego este equipo, ¿no? Mi padre del América, y luego este equipo que jugaba de esa manera maravillosa, bordando efectivamente el campo, pues de ahí lo de bordadora, uno quedó maravillado. Entonces yo terminó el partido y le dije, yo ya no soy del América, yo soy de la Liga. De la Liga. ¿Juega fútbol también usted? No, yo lo que hago Yo le vi jugar básquet el otro día. Básquet sí, básquet ahí. Algo. Todavía que no. Fútbol no, fútbol hago con la boca. Creo que por eso también es importante, de alguna manera, la política y el fútbol. Porque en la política y el fútbol es una actividad absolutamente democratizadora. Todos podemos sentir que sabemos todo de política y todo de fútbol. Todos somos los mejores políticos y todos somos también los mejores técnicos y los mejores jugadores. Yo hago con la boca lo que no puedo hacer con los pies. Yo espero lo que creo. ¿Seguir siendo asambleísta? No. Esto, yo asumo que efectivamente esto es una cosa absolutamente puntual. Espero que en primer lugar tengamos un país en el que podamos envejecer con dignidad. Y yo espero seguir siendo lo que soy ahora, lo que la gente me dice, el Virgilio. Cuando me va a pasar la gente me dice, por ahí va el Virgilio, ¿cómo está Virgilio? Ese es mi nombre. Es que su colita es inconfundible. ¿Sí o no? Bueno, espero que sea más allá del pelo, que más allá de la cola, y que pueda ser también la forma con la que nos relacionamos con la gente. Yo sí tengo absolutamente claro que esto es pasajero, que esto dura el tiempo que tiene que durar, y que además uno tiene que hacerlo con responsabilidad, pero que después siempre voy a ser el Virgilio, y que uno tiene que estar dispuesto a saber que como no me pienso ir de este país, aquí voy a envejecer, y por lo tanto tiene que tener la posibilidad de tener la cara limpia, las manos absolutamente limpias para poder saludar y para poder decir las cosas que uno ha hecho y asumirlas. Virgilio, gracias por la gentileza. Gracias.